Ahora de nuevo vamos a seguir con el curso. En este caso vamos a ver el tema de sistemas de energía. Vamos a empezar con la definición de lo que es un sistema. Aquí menciona que un sistema se refiere a cualquier porción arbitraria o la totalidad de un proceso establecida específicamente para su análisis. Es decir, que nosotros tenemos que imaginarnos un límite. Ese límite le vamos a llamar frontera. En el espacio de cualquier equipo o cualquier proceso para definir entradas y salidas de energía o incluso también de masa. En este caso podemos definir lo que es un sistema cerrado. Un sistema cerrado no hay transferencia de masa con el entorno, mientras que el sistema abierto sí hay un intercambio de masa con el entorno. En un sistema aislado, por otro lado, tenemos que no hay transferencia ni de calor ni de trabajo hacia o desde el entorno. Entonces, un sistema aislado, no hay transferencia de calor ni trabajo. Por otro lado, la frontera del sistema limita el espacio imaginario, es un espacio imaginario del proceso. Y con eso podemos, de esta forma, establecer los balances de energía, por ejemplo. La frontera del sistema no tiene que coincidir exactamente con las paredes de un recipiente, pero en muchas ocasiones sí lo hace. Durante el proceso es posible que la frontera permanezca fija o presente movimientos. Bueno, ejemplos de sistema, pues podemos considerar, por ejemplo, la misma taza de café que nosotros utilizamos para algunos ejemplos de transferencia de calor. Por ejemplo, la taza de café, podemos poner, por ejemplo, la frontera, y el exterior, alrededor de los entornos, sería todo el aire que esté alrededor de él, del café, y el sistema en sí pues es la taza del café o el puro líquido, etcétera, como ustedes lo quieran definir. Ahora, es un sistema sencillo. Puede haber sistemas muy complejos, ¿verdad?, como un proceso industrial, donde podamos considerar el sistema, ya sea, por ejemplo, en general, todo el proceso, de lo que entra, lo que sale. O podemos considerar, por ejemplo, también si un sistema, si nos conviene, depende de lo que queremos calcular o queremos conocer, podemos definir como un solo equipo, por ejemplo, o a lo mejor nos conviene hacer una frontera con 2 equipos o más equipos, y de esta forma podemos analizar qué masa o qué materiales están entrando, qué materiales están saliendo, qué calor está entrando al sistema o qué calor está saliendo, etcétera. Bueno, por otro lado, también tenemos que definir lo que es una propiedad. Una propiedad es una característica de un material que se puede medir, como la presión, volumen, temperatura, o bien que se puede calcular. Si no se mide directamente, pues podemos utilizar los parámetros que se pueden medir y determinar una propiedad por medio de alguna fórmula. Las propiedades de un sistema dependen de su condición en un momento dado y no de lo que haya pasado. Es decir, nosotros podemos analizar en un determinado tiempo del intervalo en el que dura el proceso, y las propiedades pues serán definidas por ese exacto momento, independientemente de cómo se llegó ahí, ¿verdad? Por otro lado, las propiedades pueden ser intensivas o extensivas. Una propiedad intensiva es cuando es independiente de la masa del sistema. Por ejemplo, la temperatura, la presión, la densidad. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una taza de café a 40 grados centígrados, pues es lo mismo tener esa propiedad, no variaría si tenemos una taza a 40 grados centígrados o tenemos más media taza llena de café a 40 grados centígrados. Los dos líquidos, aunque son diferente masa, estarían a 40 grados centígrados. Y por otro lado, las propiedades extensivas, ahí sí dependen del tamaño de la extensión. Por ejemplo, la más clásica sería el peso. No pesaría lo mismo el líquido en la taza completa que una taza, o el líquido de una taza que estuviera a la mitad de café. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cuáles serían propiedades intensivas, como la temperatura, presión, densidad, dureza, punto de fusión. Todas estas propiedades no dependen de la masa, de la cantidad de masa que haya en el sistema, y estas sí dependen de la cantidad de masa, el volumen, el peso, masa, energía potencial, energía interna, entalpía, etcétera. Ahora, estas propiedades extensivas, que dependen de la masa,
pueden hacerse intensivas si se divide entre unidad de masa, es decir, estas se llaman propiedades específicas y se simboliza con el acento circunflejo, que es este de aquí. ¿Ya? Siempre se pone, como por ejemplo aquí tenemos el volumen específico, tenemos la V con este acento, y este volumen específico básicamente sería en unidades, por ejemplo, metros cúbicos sobre kilogramo. Las energías específicas, como la entalpía específica, también se dan en kilojoules sobre kilogramos, es decir, cualquier propiedad que sea extensiva, al momento de dividirla entre la masa ya la hacemos intensiva. Por otro lado, el estado es el conjunto de propiedades de los materiales en un momento dado. El estado de un sistema no depende de las formas o la configuración del sistema, sino de solo sus propiedades intensivas, como la temperatura, presión y la composición. Es decir, si nosotros tenemos agua, por ejemplo, vamos a calentarla para el café. Inicialmente el agua está a 20 grados centígrados, a la presión, no sé, atmosférica, y a una cierta presión. Eso configuraría lo que es el estado. Todas esas propiedades que tenga, aparte de la temperatura, presión y otras propiedades que podemos definir en un estado, eso sería, por ejemplo, el agua antes de calentarla a unos 20 grados centígrados y la ponemos a calentar. Entonces en un determinado momento esa agua a lo mejor llega a 80 grados, entonces ese es otro estado. El agua que esté en 80 grados, si está en un recipiente tapado, pues a lo mejor se incrementa su presión, etcétera. Entonces ahí ya cambian todas las propiedades, pero básicamente todos esos parámetros, esas propiedades van a definir un cierto estado. Por otro lado tenemos lo que es un estado de equilibrio. En un estado de equilibrio no hay potenciales desbalanceados o fuerzas impulsoras dentro del sistema y no experimenta cambios cuando está aislado de sus alrededores. Hay un equilibrio térmico si se tiene la misma temperatura en todo el sistema. Hay un equilibrio mecánico si se relaciona con la presión y un sistema lo posee, si con el tiempo no hay cambios de presión en alguno de sus puntos, y también un sistema está en equilibrio químico si sus composiciones no cambian con el tiempo, es decir, no ocurren reacciones químicas. Entonces pueden haber algunas formas de energía que estén en equilibrio en el sistema, y prácticamente cuando hablamos de un estado en equilibrio es cuando todas estas fuerzas estarían o formas de energía estarían en equilibrio, no habría transferencias de energía. El proceso es cualquier cambio de un estado en equilibrio a otro experimentado por un sistema, es un proceso, y la serie de los estados de las que pasa un sistema durante este proceso es una trayectoria del proceso. Para escribir completamente un proceso se debe especificar el estado inicial, es decir, la temperatura inicial, la presión inicial, el volumen inicial, etc. Y un estado final, donde tengamos presión final, temperatura final, así como la trayectoria que sigue y la interacción con los alrededores. Entonces hay varios tipos de procesos. Algunos procesos, por ejemplo los isotérmicos, esos que es cuando la temperatura no cambia, es decir, la temperatura en el estado inicial es la misma que durante todo el proceso y es igual también al estado final. Un proceso isobárico es cuando la presión también es constante. Este dt significa que la derivada de la temperatura o el incremento de la temperatura es igual a cero, porque no hay cambios de temperatura, no hay cambios de presión, y cuando no tenemos cambios de volumen le llamamos isométrico o isocórico. También está un proceso adiabático en donde no hay intercambio de calor, es decir, el calor es igual a cero, o en otras palabras el sistema está aislado, ¿no? Y las circunstancias en la que un proceso se puede calificar como adiabático es que el sistema esté bien aislado. Es decir, en la vida real pues siempre tenemos transferencias de calor, aunque sean muy bajas, ¿no? Entonces se refiere a que un proceso adiabático es cuando obtenemos transferencias de calor muy bajas, y esto lo podemos obtener, por ejemplo, si tenemos el sistema o las fronteras bien aisladas. Es decir, por ejemplo, si consideramos un proceso que dura un intervalo de tiempo relativamente corto y tenemos una sustancia en un termo, por ejemplo el café en el termo, y en nuestro proceso es un intervalo de tiempo relativamente pequeño, entonces lo podemos considerar como un sistema aislado.
Por otro lado, cuando Q es muy pequeño en relación con los demás términos de la ecuación de energía, y cuando el proceso ocurre con tal rapidez que no hay tiempo de transferir calor. O sea, el otro caso sería también que entre el estado inicial y el estado final haya un intervalo de tiempo relativamente muy pequeño como para que no sea importante la transferencia de calor. La tasa de transferencia de materia o energía se simboliza con un punto superior, como el flujo másico, por ejemplo. Ustedes ven aquí la M y aquí tenemos el punto, este punto medio superior. Ese sería el flujo másico. El flujo volumétrico, que también lo conocemos a veces como caudal, en unidades de volumen, metros cúbicos por unidad de tiempo. Todos son por unidad de tiempo. La potencia, que también ya habíamos hablado de ella, es, por ejemplo, en kilojoules sobre segundos, o unidades de energía sobre unidades de tiempo. Y en caso de calor no utilizamos tanto este término de potencia, sino más bien el término de flujo de calor. Por otro lado, habíamos inicialmente en la primera diapositiva, en el primer video, vimos el concepto de energía y comentamos que íbamos a ver posteriormente un concepto más general. Entonces aquí está el concepto. Ya una vez que hemos visto todos estos conceptos acerca de los sistemas, vamos a ver lo que es el concepto de forma más general. Y dice que en términos de balance de energía podríamos definir la energía como la capacidad de modificar el estado de equilibrio de un sistema. Es decir, si alguna de las propiedades cambia, por ejemplo la temperatura del sistema o la presión, entonces es que hay una transferencia de energía, y eso es como podemos definir esa energía. Y esa transferencia de energía puede ser por medio de calor, puede ser por medio de un trabajo, puede ser por medio de trabajo eléctrico, etcétera. Clasificaremos la energía en 6 tipos, de acuerdo, y para las unidades del SI, como habíamos comentado, el sistema internacional son el joules. Entonces, en el siguiente video vamos a ver lo que son estas 6 energías.